Hola, muy buenas noches. Dios les bendiga hoy en este miércoles. Hoy tenemos estudio bíblico y vamos a continuar con el libro de Esther. La semana pasada habíamos dado un anticipo, una apertura al libro de Esther, aunque prácticamente lo pudimos resumir, ¿verdad? Porque es un libro muy pequeño, pero es un libro de mucha bendición. En lo particular es un libro que a mí me encanta, que yo disfruto mucho cada vez que lo leo y que conforme lo pueda estar leyendo cada año o cada vez que nos toque leerlo, de verdad que para nosotros es de mucha bendición y siempre Dios nos habla de cosas y de formas diferentes. Amén. Vamos a iniciar este servicio con una oración. Sabemos que siempre debemos encomendar todo lo que hagamos siempre en manos de Dios, poner todo bajo su control, todo bajo su cuidado. Así que en esta noche oremos juntos, ahí donde estamos en nuestros hogares. Gracias por recibirnos, gracias por abrir las puertas de su casa y sobre todo por recibir la palabra de Dios, por seguirnos preparando e instruyendo, porque eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias, bendito Padre, por la oportunidad que nos brindas de poder estar aquí reunidos, Señor. Padre, a través de la distancia, a través de estos medios, pero aún así tú te vales de todo y todo lo utilizas para favor de nosotros, Padre. Señor, queremos encomendar en tus manos este estudio bíblico que tendremos este día, Padre. Ponemos todo bajo tu control, ponemos todo bajo tu cuidado, todo bajo tus manos, porque sabemos que es mejor, Señor. Sabemos que tienes el control absolutamente de todo y queremos cederte el control a ti, Señor, de todas las cosas. Ponemos en tus manos el servicio, queremos encomendar que todo lo que digamos o hagamos sea únicamente para glorificarte, únicamente para exaltarte, Señor, y que nosotros seamos edificados, bendecidos, exhortados, animados y vivificados por tu palabra, Señor. Te damos gracias por lo que vas a hacer, gracias por lo que has hecho y gracias por lo que sigas haciendo en nuestras vidas, Padre, porque sabemos que únicamente dependemos de ti, que a ti pertenece la gloria y que a ti pertenece la honra, Señor. Gracias te damos en esta noche, gracias por este hermoso privilegio y regalo que nos brindas y nos das. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos, porque te hemos ya alabado, te hemos exaltado, Señor, y ahora seguiremos siendo instruidos en tu palabra, Padre. Te pedimos que por favor no solamente quede en el oído, en el conocimiento, sino que también seamos hacedores, seamos practicantes de lo que aprendemos y leemos día con día, Señor. Ayúdanos a meditar, ayúdanos, Señor, a estar cada vez más escudriñando tu palabra y poniéndola por obra, porque de nada sirve que la sepamos, Señor, si no la llevamos a la obra, si no somos hacedores de tu palabra, bendito Dios. Tú quieres que hagamos las cosas, que hagamos lo que está escrito, Padre, así que te pedimos que nos ayudes, Señor, a que lo podamos realizar y llevar a cabo, Señor, todos los días, Padre. Señor, por favor, bendice los hogares que hoy abren las puertas a ese servicio. Por favor, tú bendice sus trabajos, sus finanzas, sus negocios. Bendice a cada uno de los miembros de sus familias. Guárdalos como a las niñas de tus ojos. Guárdala bajo la sombra de tus alas, Señor. Que sean protegidos, que sean guardados, que sean bendecidos, que sean prosperados, Señor. Y en este tiempo queremos darte gracias. Gracias por lo que tenemos. Gracias por lo que somos. Gracias por lo que nos has dado. Y también gracias por lo que no, Señor. Gracias por la salud, gracias por la vida de la cual hoy gozamos, Señor. Porque más que pedirte tenemos que agradecerte y damos gracias por tu hermoso regalo, por el regalo de la vida, Señor, hoy en día, bendito Dios. Queremos sellar este tiempo con acción de gracias, pidiéndote que seas tú obrando, que seas tú preparando nuestra mente y nuestro corazón, Señor, a través de la enseñanza, a través de este estudio, Señor, de esta noche. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues estamos listos, vamos a iniciar y continuar con el libro de Esther, ¿verdad? Ya lo habíamos avanzado la semana pasada, habíamos dado un preámbulo, aunque lo resumí, fue muy breve, porque lo mencionaba al principio, ¿verdad? Es un libro que son únicamente 10 capítulos, pero es una historia tan interesante, tan poderosa y de impacto para nuestra vida. La semana pasada también les decía, necesitamos levantarnos como Esther, necesitamos interceder por nuestro pueblo, por nuestra nación, necesitamos hacer más y más, necesitamos levantarnos más para interceder por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestra nación que tanto lo necesitan. Amén. Esther es un libro que aparece 30 años antes de la reconstrucción del muro.
Ustedes conocen en la forma bíblica, en el canon bíblico, ustedes recuerdan que está el libro de Esdras, después Nehemías y después sigue Esther. Pero recordamos que nuestra Biblia no está en un orden cronológico. Si uno quiere saber fechas, si uno quiere saber la historia tal cual, no es un libro de historia. Nuestra Biblia no es un libro de historia. Da datos históricos, hay libros históricos, pero no es un libro de historia. Entonces tal vez por eso no va a coincidir conforme a lo que la historia nos marca, conforme a lo que la Biblia nos dice, pero nosotros debemos creer y regirnos bajo la palabra de Dios. Por eso, no porque Esther esté después de las Nehemías quiere decir que pasó después. No, Esther se llevó a cabo 30 años antes de que reconstruyeran el muro. Fíjense qué importante es esto. Aún Nehemías todavía no aparecía, aún Nehemías no estaba listo para ir a ser gobernador en Jerusalén, y la historia de Esther ya se estaba desarrollando allá en Persia. El matrimonio con el rey Asuero, esto debió haberle dado gracia al pueblo judío, aun con que Dios ya tenía gracia, aun con que Dios ya había dado favor sobre el pueblo judío, pero aún con eso sabemos que la reina Esther intercedió por el pueblo judío, y además el rey Asuero y todo ese tiempo de gobierno de ellos fueron muy privilegiados, fueron muy bendecidos, por cuanto la reina aconsejaba al rey Asuero, y la reina era Esther. Recordamos que la semana pasada también les dije, si no hubiera sido por ella, tal vez Jerusalén nunca se hubiera reconstruido y hubiera sido muy distinta la historia, porque ella favoreció y aconsejó al hijo del rey Asuero para que se volviera a reconstruir Jerusalén, para que se reedificaran los muros, para que se reedificara un nuevo templo, para que se levantara la ciudad. Entonces Esther fue una intercesora que actuó en el momento para salvar al pueblo judío, pero también actuó en el futuro y después para seguir salvando y seguir levantando la ciudad de sus padres, seguir levantando la ciudad santa que era Jerusalén. Este libro nos habla de una historia tan grande porque es del rescate de toda la nación judía. Dios rescata a toda la nación judía de ser muertos, porque sabemos que el malvado Amán ya se lo había propuesto, había determinado matar, y habían hecho hasta una ley, un escrito que era ya avalado por el rey, y era para acabar con todos los judíos, y era por el coraje que sentía con Mardoqueo, porque no se quería humillar delante de él, porque no quería doblar rodilla delante de él. Pero nosotros como cristianos y como hijos de Dios debemos hacer lo mismo que Mardoqueo, lo mismo que Daniel, lo mismo que sus amigos, que no se arrodillaron delante de hombre, delante de figuras, sino que al único al que nos debemos de adorar, postrar, arrodillar es delante de Dios. No podemos rendirnos, no podemos humillarnos ante nadie, solamente ante el Señor, y el Señor nos va a exaltar. No podemos doblegarnos a lo que el mundo nos quiere estar oprimiendo, a lo que nos quiere estar obligando. Nosotros no pertenecemos al mundo, no somos del mundo, pertenecemos a Dios, somos del Señor. Amén. Ella misma no sabía el poder y el alcance que tendría la intercesión, el ayuno que estaba haciendo, porque era salvar al pueblo judío. Pero hay una cosa más importante aún. Ella estaba preparando el camino también del Señor Jesús, porque al momento de ella interceder y salvar al pueblo, permanece ese pequeño remanente, y es al cual el Señor Jesús viene a compartir el mensaje de salvación. O sea que Esther también participó directamente en preparar el camino al Señor, así como Juan el Bautista, que estaba predicando antes de que él llegara, que lo bautizó para que iniciara su ministerio. Así la reina Esther también intercede y aparece en la historia y en el linaje de Jesús. ¿Por qué? En la cuestión que prepara el camino, que prepara todo para que el Señor Jesús pueda venir a la tierra, para que pueda proclamar el evangelio, y para que pues tal vez nada más 12, 70, 120 que fueron los discípulos
que pudieron acaparar, bueno, pues la salvación de ellos valió porque eso fue la multiplicación y porque de ahí nació la iglesia primitiva y de ahí nace la iglesia de Cristo. Entonces, si tenemos poquito, Dios hace lo poquito en mucho. Tenemos un Dios de multiplicación que todo lo multiplica, pero quiero que sepan esto, lo importante, que ella preparó el camino para la venida del Salvador, para el camino del Señor Jesús. Entonces es importante, Esther, es muy importante, y así pudo haber usado a otra mujer o a otro hombre, pero Dios se plació y Dios quiso usarla y quiso dejar esta historia de Esther para con nosotros. No importa de dónde vengamos, no importa de dónde seamos, tal vez nos hemos sentido huérfanos, abandonados, solos, que no podemos hacer nada, pero Dios usó una huérfana para salvar una nación. Y Dios te puede usar a ti, Dios me puede usar a mí. Así seamos lo que seamos, vengamos de donde vengamos, el Señor nos usa para su gloria y para su honra. Somos instrumentos en las manos del Señor. Y Él nos quiere usar. Estamos listos para ser usados por el Señor. Yo quiero que me use. Amén. Esther es el segundo libro que lleva el nombre de mujer. Ustedes saben que nada más hay 2 libros de mujeres, es Esther y es Ruth. Entonces, verdaderamente que son mujeres que marcaron, son mujeres de gran impacto, que son de gran bendición, que son de gran ayuda hoy en día. Pero el libro de Esther nos habla de la intercesión, de la oración, del ayuno. Y que tenemos que seguir orando, que tenemos que seguir ayunando. Curiosamente el libro no nos habla de Dios, pero yo les decía la semana pasada, pero no dice el nombre de Dios, pero toda la escritura de Esther habla de Dios en sí, habla del poder de Dios en sí, habla de la grandeza de Dios en sí. Entonces tal vez estaba entre líneas el nombre de Dios y en todo lo que cómo estaba interviniendo. Porque así es Dios. Dios actúa sutilmente. Dios no ocupa hacer grandes cosas. Dios actúa en lo sencillo. Tenemos un Dios sobrenatural, pero tenemos un Dios natural, un Dios cotidiano que está con nosotros día a día y que día con día mete su mano a su favor, aún en lo más sencillo, aún en lo más poco. Porque el Señor es bueno y esto nos enseña a través del libro de Esther. Esto originó gran conflicto dentro de los concilios, dentro de los padres de la iglesia, porque no mencionaba a Dios. Entonces ustedes saben que la validez para un libro era que estaba el nombre de Dios, que había un profeta de Dios en ese tiempo y era que Dios estaba hablando. Entonces por eso tenían dudas y había como que la cuestión de que sí es un libro canónico, sí entra dentro del canon bíblico, pero llegaron a la conclusión, o sea, de que no dice el nombre de Dios, pero hablaba del pueblo de Dios, hablaba de lo que Dios estaba haciendo, de la gran salvación que hizo a través de Esther y Mardoqueo. Entonces el libro en sí habla de Dios en sí, la presencia de Dios está clara a lo largo de este libro. Vemos Dios cómo empezó a preparar a Esther para que fuera enlistada a ese concurso, literalmente, o lo podemos imaginar o entender que era como un concurso de belleza hoy en día, que estaban preparando a las mujeres para ver cuál era la que le agradaba al rey, cuál iba a ser su esposa. Y obviamente que Esther halló mayor gracia y favor delante del rey, era hermosa, porque Dios le había dado esto. Entonces desde ahí Dios ya la estaba preparando para que ella fuera reina. Amén. La mayor parte de la historia tiene un lugar en el año del reinado del rey Asuero. Y esto se lleva antes de que Esdras y Nehemías aparezcan. Ella es una pobre huérfana que vive con su primo Mardoqueo. Es su primo, no es su tío. Es su primo mayor que la recoge porque quedó huérfana. Ella gana ese concurso, se levanta para ser reina de una nación. Y luego un enemigo llamado Amán quiere destruir su pueblo. Ella pone su vida en riesgo por su pueblo. Porque si el rey no te mandaba a llamar, tú no podías aparecer delante del rey. Y la única opción era que si te aparecías delante del rey, y si el rey extendía su báculo, extendía su cetro, la persona que se acercaba viviría. Pero si el rey no daba el báculo o el cetro, la persona moriría en ese momento porque no era digna o no era digno de ver al rey. Por eso hoy en día tenemos que valorar este gran hecho, la gran valentía, y por eso ella decía, si perezco, que perezca, si me voy a morir, pues me muero.
pero ella quiso interceder por su pueblo y nosotros tenemos que interceder, tenemos que aprender de Esther. Necesitamos levantarnos por el pueblo de Dios, iglesia. Necesitamos levantarnos por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestras generaciones. Estas semanas he tenido algunos sueños muy, muy fuertes. Y ustedes saben que no nos dejamos regir por sueños. Pero en parte es, Satanás viene, y ya lo sabemos, viene por nuestras generaciones. Y tenemos que estar alertas, tenemos que orar por nuestras generaciones, tenemos que bendecirlas, tenemos que romper, tenemos que cortar toda maldición generacional, empezar a declarar bendición sobre ellas, porque Satanás quiere las nuevas generaciones y nosotros no se lo debemos permitir. Debemos declarar bendición sobre nuestros hijos, bendición sobre nuestro linaje, que sean alcanzados para el reino de los cielos. Y si tú piensas o dices que mi hijo, mi hija ya se apartó, ya están lejos, pues aún con eso tú empiezas a declarar la palabra de Dios sobre ellos y declara que ellos van a llegar a los pies del Señor y van a regresar y van a amar al Señor con todo su corazón y serán salvos y serán para el Señor. Pero tienes que interceder, tenemos que aprender de Esther, que arriesgó todo, y así nosotros debemos arriesgar las cosas, arriesgarnos por salvar, por bendecir, por ser de bendición, por ser de impacto. Amén. Lo asombroso de esta historia es cómo Dios mueve su mano a su favor, cómo favorece a Mardoqueo, cómo favorece a Esther, aún dentro de un pueblo lejano y extraño. Pero ellos son sumamente favorecidos, porque es la gracia que el Señor les daba y es la gracia que el Señor también nos da a nosotros. Somos favorecidos por Él, somos bendecidos por Él. Amén. El libro de Esther nos llena tanto de suspenso, es un libro que nos llena tanto de emoción, de sentimientos, y la verdad que tú dices, voy a parar ya y voy a leer nada más 3 capítulos. No, quieres seguirlo leyendo porque es un libro muy interesante y porque cada vez hay una historia nueva, algo que contar, y vemos cómo se van poniendo las cosas tal vez más difíciles, pero Dios en todo momento está con Esther y en todo momento está con Mardoqueo. Y creo que noten algo muy importante en Esther 4:14. Fíjense lo que dice. Mardoqueo desafió a Esther a considerar que Dios la había levantado para ese momento. Dios le había permitido levantar a Esther para que salvara a su nación, para que fuera una intercesora y levantara ese clamor, intercesión y ayuno por su nación, por su pueblo. Y le dijo Mardoqueo en Esther 4:14, si tú crees que por estar en el reino vas a ser salva, aún así te va a llegar a ti también, y salvación vendrá de otro lado. Pero qué privilegio que Dios nos use a nosotros, qué privilegio que Dios usó a Esther. Así igual con nosotros, qué privilegio que el Señor nos use a nosotros, que seamos instrumentos nosotros para ser de bendición a los demás. Y créeme que a veces podemos estar en el peor momento, en la peor racha, en el peor momento de dolor y sufrimiento, y aún tú puedes ser de bendición para los demás, y es por eso que el Señor nos prepara y nos capacita, para que seamos siempre de bendición. Donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú estés, sé de bendición a los demás. Amén. Yo quiero que te hagas una pregunta en esta noche. Imagínense que el rey no hubiera dejado viva a Esther, no hubiera extendido su cetro y le hubiera permitido que hablara y que expusiera su caso, quería hacer un banquete, una cena para platicar y plantear lo que estaba pasando con su pueblo y lo que Amán quería hacer con ellos. Si Esther hubiera perecido, Esther hubiera muerto, ¿qué hubiera pasado? Pues Dios sigue cumpliendo su propósito, Dios sigue cumpliendo su voluntad y sus planes se iban a llevar a cabo. Pero tal vez hubiera llevado un poquito más de retraso porque tendría que cambiar la dirección. Sin embargo, Esther fue valiente, se atrevió. Y la palabra dice que el reino de los cielos es de aquellos que se atreven, que son violentos, que son valientes. ¿Y tú qué esperas para arrebatar el reino de los cielos? Yo quiero el reino de los cielos establecido en mi vida, establecido en mi familia, en mi iglesia, en mi comunidad, en mi ciudad. Pero necesitamos valientes que se levanten, que se entronen y que digan, voy a pelear la buena batalla de la fe, voy a pelear.
porque el Señor está con nosotros y recordamos que no es nuestra guerra, sino es la de Dios, y Dios va a pelear nuestras batallas y nosotros vamos a estar tranquilos y Él peleará por vosotros y el Señor nos va a dar la victoria. Amén. Otra pregunta que quiero hacerte es, ¿por qué crees que Dios te permite estar vivo hoy? ¿Por qué crees que Dios te permite estar vivo hoy? ¿Qué te hace diferente de las personas que ya se han ido y que han partido? Cuando la enfermedad esta llegó a la ciudad, empezábamos a conocer y a saber de casos, después muy lejanos, después empezó a ser muy cercano, después empezamos a conocer personas con familia cercana a esto. Y cuando empezó lo preocupante y lo triste, toda vida, ¿verdad? Duele y es difícil. Pero a nosotros nos entristeció mucho cuando hermanos en Cristo estaban perdiendo la batalla contra el virus. Seguido de esto eran pastores, eran siervos de Dios. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿y qué me hace diferente a mí de él o de aquel o de aquella? ¿En qué soy yo mejor, Señor, para que me tengas aquí? Y no es que seamos mejores o peores, es que solamente es la gracia y la misericordia del Señor por la cual tú y yo prevalecemos hoy en día. No eres especial, no somos especiales. Es su gracia y el Señor nos ha dicho que nos bastemos en su gracia. Piensa en eso esta noche, medita en esto y ora al Señor, ¿por qué me permites estar vivo el día de hoy? Muchas personas han muerto, muchas personas han perdido la vida y tú y yo seguimos aquí de pie. Tú y yo aquí seguimos vivos. Y hay un porqué y un para qué y el Señor quiere decírtelo esta noche. Te invito a que medites, te invito a que ores, a que entres en la presencia del Señor y le preguntes, Padre, ¿por qué me permites estar vivo el día de hoy? Tenemos un Dios de propósitos y ese propósito el Señor aún lo quiere cumplir en tu vida. Y si tú sientes que el tiempo se te está acabando, pues es día de decirle, Señor, Padre, aún no cumples tu propósito en mí. Y yo sé que lo cumplirás y yo sé que terminarás los planes que has hecho en mi vida y estoy listo para que los hagas. Es tiempo, iglesia, de que nos activemos, que agradezcamos el simple hecho de estar vivos. No somos mejores y no somos peores. Estamos por gracia y por misericordia de Dios. Esta noche nos vamos a acostar en nuestra cama, en nuestra recámara y no en una cama de hospital como otras personas. Eso es mucho que agradecer. Es mucho que darle gracias al Padre por su bondad y fidelidad. Dale gracias a Dios que hoy estamos aquí, que seguimos aquí. Amén. Aunque el libro de Dios no se menciona ni una sola vez en el libro de Esther, toda la historia habla de Dios en sí. Toda la historia habla del poder de Dios actuando a través de Esther y a través de Mardoqueo. También nos habla de cómo interviene Dios en la vida de su pueblo. Cómo es que Él tiene el poder, la autoridad para hacer que las cosas sucedan y se hagan tal cual Él las había planeado. Nada se sale de su control. Y yo quiero que entiendan que probablemente a lo mejor Esther o Mardoqueo podían pensar, bueno, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Por qué Dios no nos oye? ¿Por qué Dios no nos escucha? O había esa desesperación de por qué no impidió que el rey diera la ley o el decreto de la muerte a los judíos. Dios estaba en silencio. A Dios le gusta trabajar en el silencio. Cuando Job, y es lo que vamos a ver, no sé si alcanzamos a verlo hoy, sino la próxima semana, cuando Job, Dios estaba en silencio. Y Job le preguntaba y le decía, y Señor, y responde, y Dios estaba en el silencio. Así, de esta forma, igual Dios estaba trabajando en silencio. Y yo quiero que sepas y que entiendas esto. Si en este momento tú dices, ¿dónde está Dios y por qué Dios no me responde? Dios está trabajando en el silencio. Y nada se ha salido de su control. Todo lo que estamos pasando y viviendo es porque Él lo está permitiendo. Pero Dios está trabajando en silencio.
Ese silencio es para que nosotros nos aferremos más a Él, le busquemos más a Él, acudamos más a Él. Es tiempo, iglesia, que le busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Nada se ha salido del control de Dios, nada está perdido, Dios está obrando. Hay un canto que dice, aunque no lo podamos ver, aunque no podamos entender, Dios está obrando. Y es cierto, Dios trabaja en el silencio. Y tal vez a lo mejor por eso no se menciona también el nombre de Dios dentro del libro de Esther. Pero aun cuando todo parece estar fuera de control, Dios está en control. Amén. Esther se desarrolló en la ciudad de Persia, en el reino de Persia. Y Mardoqueo fue quien la creó como su hija propia. Hay un versículo clave en el libro de Esther, y ya lo había mencionado, Esther 4:14, y dice así: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es decir, si tú no actúas, Esther, si tú no vas a hacer nada, de otra parte va a venir la ayuda, pero tú también vas a perecer, tú también vas a perder la vida, porque no te vas a salvar, porque es todo el pueblo en sí. Si quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Dios la estaba preparando para que salvara a su nación, para que salvara al pueblo judío. Nosotros, iglesia, debemos orar por los demás, interceder por los demás, oremos los unos por los otros. La palabra de Dios nos manda que hagamos eso. En el libro de Esther recordamos que había una cuestión ahí de duda en cuanto al autor, porque sabemos que pudo haber sido Esdras, o Mardoqueo. Entonces aún no hay una decisión en cuanto al autor. Pero quien haya sido era una persona que conocía totalmente la cultura judía, conocía el reino de Persia, conocía toda la historia por todos los detalles que nos brindan y nos dan, y también cómo celebraron el Purim. Que el Purim significa la fiesta de la suerte. Celebraron la salvación que Dios tan grande les dio a través del nuevo decreto, que podían defenderse de sus enemigos. Y nosotros debemos celebrar la salvación que el Señor Jesús nos ha dado. El Señor Jesús tomó nuestro lugar, tomó nuestro pecado, tomó nuestra enfermedad y la llevó cautiva en esa cruz por nosotros. Eso debemos celebrar todos los días, iglesia. No celebramos el Purim porque no somos judíos, pero sí celebremos la gran salvación que el Señor ha hecho en tu vida y que ha hecho en la mía. Amén. Esther 9 y 10 registran el inicio del Purim. Era un nuevo festival en el 12º mes, y que en el calendario de nosotros se maneja febrero-marzo para celebrar la supervivencia de la nación. Esta se convirtió en uno de los festivales más importantes después de las 7 fiestas judías marcadas por la ley mosaica, y es el Purim y el Hanukkah, que también hoy celebran los judíos. En total celebran 9 fiestas al año, porque estas dos se añadieron dentro del lineamiento, porque hablan de la celebración de Dios, hablan del poder de Dios, de la grandeza de Dios. Para eso son las fiestas. Para eso son las grandes celebraciones, para exaltar y resaltar el gran poder de Dios. Esther comienza con una fiesta hecha por el rey Jerjes en el año 483 y concluye con la fiesta de Purim. Aproximadamente se llevan algunos 9 o 10 años en lo que transcurre todos estos sucesos, y vemos cómo eso sucede también entre los libros de Esdras y Nehemías. Entonces son contemporáneos, van ligados en fechas, pero los hechos de Esther acontecen antes que Esdras y Nehemías, porque Esdras y Nehemías ya van comisionados y ya van con la nueva liberación, con la nueva salvación que a través de Esther, Dios había hecho. Es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. También quiero que sepan este dato: Asuero es otro nombre para Jerjes, que luego está Artajerjes. Entonces,
Hay muchos nombres ahí que se pueden estar cambiando, pero Asuero es Jerjes. Y Artajerjes es el hijo de Asuero y es el que le da el permiso a Nehemías de que vayan y reconstruyan el muro y reconstruyan la ciudad. Cuando Esther llegó a ser reina, ustedes recuerdan que Mardoqueo descubrió un complot para en contra del rey, lo querían matar. Entonces, pues ella dio aviso, le dio el eunuco le dijo al rey, y bueno, pues se descubrió que todo era cierto, pero así quedó, no hubo una recompensa para Mardoqueo, la semana pasada lo hablamos, ¿verdad? Y fue con lo que cerré. Que a veces hacemos las cosas y queremos tal vez una recompensa de parte del Señor, y el Señor no trabaja conforme a nosotros, sino no trabaja en la medida que nosotros queremos que Dios trabaje. Dios trabaja en sus tiempos son perfectos, y trabaja en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo como para el Señor. Y sea que obtengamos o no obtengamos recompensa, pero para el Señor nada de lo que hacemos es en vano. Porque tal vez en el momento Mardoqueo no recibió ningún premio, no recibió ninguna retribución en ese momento por la salvación que había hecho para el rey, por la vida del rey. Pero después fue restaurada su gloria y fue honrado doble y triplemente. Y todavía su enemigo principal fue el que lo tuvo que honrar. Entonces imagínense la grandeza y la recompensa que Dios le dio a Mardoqueo después. Y tal vez nosotros hagamos las cosas en el momento y no veamos un fruto y no veamos un resultado, y nos podemos llegar a frustrar y a preguntar: Dios, ¿por qué no me respondes? ¿Y por qué no me bendices? ¿Y por qué no me das? ¿Y por qué si hago esto no me...? Espera. La gloria postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti será mejor de lo que ya fue. Porque así es el Señor. El Señor trabaja en un de repente. Y vemos esta historia de Mardoqueo y Amán. Es una historia muy, muy poderosa, muy hermosa, y me gusta mucho contarla siempre. Y es una historia que me da mucho gozo y me alegra, porque una noche el rey ya estaba sin poder dormir, y entonces pues va a sus crónicas, va a sus historias, y lo están leyendo y le dicen acerca de lo que Mardoqueo hizo, y él pregunta: bueno, ¿y qué le hicimos a Mardoqueo? ¿Qué le dieron? No, pues nada, no hubo una recompensa para él. Entonces, pues muy en la mañana, ¿verdad? Llega presuroso Amán porque ya tenía preparada la horca para matar a Mardoqueo, ¿verdad? Ya lo sabíamos, que tenía mucho coraje y se estaba preparando para la fiesta del Pur, que era para matar a los judíos. Se estaba acercando el plazo. Entonces él buscaba el momento y la ocasión para matar a Mardoqueo, y llega al palacio, ¿verdad? Ese día, esa mañana, y el rey le dice: bueno, ¿qué le haremos al hombre que salvó mi vida? Que el rey que desea honrar, ¿verdad? Y Amán, pues inmediatamente él tomó el lugar y dijo: bueno, pues tal vez es para mí, tal vez el rey me quiere honrar. Y él empezó: no, pues dale su caballo, dale su corona, dale su vestido real, y que hagan pregonar por todas las plazas y calles que él es el que el rey desea honrar y reverenciar, y que pregonen, ¿verdad?, por toda la ciudad. Y entonces pues Amán ya se estaba preparando, porque decía: no, pues es para mí. Pero nada, dijo: bueno, pues eso vas a hacer con Mardoqueo. Entonces yo quiero pensar o imaginarme en ese momento ese trago de saliva que él pasó, y ese coraje tan amargo que pudo haber pasado, porque no, o sea, sus planes eran, ya iba para matarlo, iba para tomarlo y llevarlo a la horca, y sin embargo Dios le estaba dando honra a Mardoqueo. Y pues tuvo que hacerlo, porque era una orden del rey. Tuvo que andar pregonando, ¿verdad?, por todas las calles y plazas que él era el hombre que Dios quería, que el rey quería reverenciar. Dios quería también honrar, ¿verdad?, por lo que habían hecho y por cómo lo había tratado, y Dios quería restaurar su honra. Pero cómo son las cosas, que a veces los enemigos planean el mal para nosotros, pero ellos mismos se destruyen y Dios no permite. La palabra dice que ninguna arma forjada en nuestra contra va a prosperar, y toda lengua que se quiera levantar, Dios la va a condenar. También recuerdo la historia de José, que sus hermanos planeaban hacer mal, pero Dios lo convirtió en bien. Lo que desean hacerte mal, Dios lo convierte en bendición. Tú no te afanes, no te preocupes, no te angusties, déjale todo al Señor. El Señor se va a hacer cargo de las cosas. La mejor justicia es la justicia de Dios, y contra ellas no podemos. Siempre les hemos testificado que nos han hecho tantas cosas, 1001 cosas,
Pero la palabra dice en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar al juicio y a la ira de Dios. Y así, iglesia, lo hemos vivido, lo hemos practicado. Y de verdad que es más feo que estar enfrentando un juicio divino que un juicio terrenal. Y vemos cómo las personas pagan, y vemos cómo las personas, Dios se encarga de ellos. Así que no busques venganza de tus enemigos, deja que el Señor se haga cargo. Y hasta tú descansas. Y tú estás en paz. Y es lo que el Señor quiere en este tiempo y en este momento, que tú y yo estemos en paz. Este fue el mensaje del domingo, ¿verdad? El Señor quiere paz para nosotros. No quiere que estemos intranquilos, no quiere desesperación, no quiere temor, no quiere ansiedad, no quiere nerviosismo. El Señor quiere que tengamos paz, que su paz prevalezca en nosotros, que seamos agentes de paz, que sigamos la paz, que la busquemos y que también la compartamos con los demás. Entonces, iglesia, la historia de Amán y Mardoqueo es una historia que a mí me encanta mucho y la puedo seguir platicando una y otra vez, porque es el reflejo de lo que Dios hace con nosotros. Así, de esa forma humilló a Amán, y esa horca que había planeado para matar a Mardoqueo fue la misma donde él fue muerto. Él mismo cavó su propia tumba. Y eso pasa con los enemigos. Tú no te preocupes, tú no te afanes que si dicen, que si hablan, que si te critican, que si te señalan, que si te juzgan. Déjaselo a Dios. Entrégaselo al Señor y el Señor se hace cargo. Amén. Y entonces Mardoqueo pues recibe honra, está dentro del palacio del rey, ocupa un lugar dentro del palacio del rey. Se vuelve el jefe también de los escribas, porque él le gustaba también, era un escribano, le gustaba el escribir y estar dentro de la ley. Iglesia, Dios se hace cargo de nosotros. Dios está con nosotros. No necesitamos pelear nosotros. No necesitamos hacer otra cosa más que solamente confiar en el Señor. Descansar en el Señor. Porque el Señor se hace cargo, así como liberó a Esther, así como salvó a Esther, así como salvó a la nación judía, así el Señor nos va a salvar a nosotros, si hemos sido un remanente fiel. Por eso hoy en día debemos preocuparnos por permanecer fieles, iglesia. Este es un tiempo de gran tribulación, es un tiempo donde el sufrimiento se está llegando cada vez más, pero nosotros debemos prevalecer fieles, ser como Job, que nunca maldijo a Dios, que nunca renegó de Dios, que nunca se quejó contra Dios. Y que aún su esposa, ¿verdad?, insistía, pues, maldice, muérete y maldice a Dios, ¿verdad? Le decía, reniega de Dios, y él aún retuvo su integridad y dijo, no voy a quejarme contra Dios. Y así nosotros no nos quejemos contra Dios, simplemente agradezcamos al Señor por todo lo que el Señor ha hecho con nosotros y hará con cada uno de nosotros. Amén. Mardoqueo fue honrado por Amán, fue honrado por su enemigo y fue puesto en un lugar de prominencia. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. El Señor nos da gracia y nos da favor delante de autoridades, delante de las personas con las cuales debemos estar rodeados. El libro de Mardoqueo, la historia de Mardoqueo nos anima a que tenemos que confiar en el Señor. Que a veces hay días que tal vez parecemos que estamos muertos y que estamos perdidos, pero en el Señor nada es pérdida, y en el Señor todo es ganancia. Y que el Señor se encarga de nosotros y se va a encargar de ti, se va a encargar de tu familia, porque el Señor nos ama. Hoy es importante, iglesia, que tú y yo nos levantemos como esas Esther, que seamos intercesores, que tengamos ese amor por nuestra nación. Cuántas cosas están sucediendo, cuánta depravación se está viviendo hoy en día. Tenemos que levantarnos en oración, en ayuno, en clamor, en intercesión, pero también en acción cuando se nos requiera, cuando se nos pida, porque hoy es el día, iglesia, que Dios quiere traer liberación y salvación. Vamos a ser Esteres y Mardoqueos que Dios va a usar. Yo quiero que el Señor nos use a nosotros. Yo quiero que el Señor diga que somos nosotros los que le vamos a servir para establecer su reino en esta bella nación, para salvar a nuestra nación de toda la perversidad y depravación que se está moviendo. Es tiempo de levantarnos, iglesia. Es tiempo de interceder y seguir clamando. No paremos, tenemos que seguir en la brecha. Amén.
Vamos a terminar hasta aquí. Terminamos ya ahora sí el libro de Esther. Esperamos que hayamos estado en contexto. Esperamos que haya servido algo el avance que compartí el día de hoy. Gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a orar para despedirnos. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu bendición. Gracias por tu cuidado. Gracias por hablarnos. Gracias porque a través de este libro, a través de este estudio, Señor, nos has hablado, Señor. Padre, hay tantas cosas que tenemos que aprender a hacer, a levantarnos, Señor, a seguir orando, clamando, intercediendo, Señor. A no bajar la guardia, Padre, porque tenemos que seguir luchando, Señor, la buena batalla de la fe que has puesto en nosotros, bendito Rey. Sabemos que si estamos con vida hoy, es con un propósito eterno, Padre. Ayúdanos esta noche a descubrirlo, a entenderlo y a seguir trabajando por él para que tu reino se establezca en nuestra ciudad, en nuestro estado y nuestra nación, Padre, pero sobre todo que se establezca el reino de los cielos en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestra sociedad, bendito Dios. Padre, bendice esta noche, toma el control de todas las emociones, sentimientos, Señor. Toma el control de nuestros hogares, de nuestras casas, de todo lo que tenemos que hacer, Padre. Encomendamos y cedemos el control absolutamente a ti, porque tú tienes el control de todo y a ti nada te escapa de las manos, bendito Dios. Gracias por la vida, gracias por la salud de la cual hoy gozamos, Padre. Eres grande, eres digno, eres poderoso, eres asombroso, Señor. Te amamos. Te bendecimos y exaltamos, bendito Padre. Señor, siempre reconocemos, como está escrito en tu palabra en el Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, Padre. Queremos sellar y cerrar este servicio con acción de gracias, a través del nombre que es sobre todo nombre, a través del nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues estamos listos, iglesia. Deseo que pasen una excelente y bendecida noche. Dios les guarde. Oro y seguimos orando para que sus familias sean bendecidas, protegidas y guardadas por la mano del Señor. Que Él envíe sus ángeles a acampar a su alrededor, que benditos sean en su entrar y benditos sean en su salir. Amén. Que Dios les bendiga, pasen una excelente noche, les abrazamos y estamos y seguimos orando por ustedes. Hasta luego.